Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. La tarde de hoy yo les vengo a hablar sobre los efectos de la rehabilitación temprana en pacientes hospitalizados, lo que nos dice la evidencia versus la realidad. Cuando empecé a preparar esta ponencia, siempre pensé cómo iniciarla. Entonces, quise comenzar hablando de algo muy importante y un término que con el paso del tiempo se eh, ha venido perdiendo fortaleza debido a los grandes estudios que han hecho durante este tiempo. Partiendo de eso, este término es el que conocemos como el reposo prolongado. Esta terminología con el paso del tiempo ha perdido fuerza debido a todos los estudios que se han hecho para evitar el reposo prolongado en los pacientes. Pero no obstante, en la actualidad todavía existen personal de la salud que piensa que el reposo prolongado es más beneficioso que el mover tempranamente al paciente. Entonces, para iniciar, siempre quise hacer este cuadro de comparación entre los beneficios y las consecuencias del reposo prolongado. Entonces, tengo una lista muy larga sobre las consecuencias del reposo prolongado. Inicialmente, tenemos que el reposo prolongado nos conlleva a debilidad muscular, atrofia muscular. Cuando todo paciente que ingresa a una institución hospitalaria de las primeras, segunda y tercera semana, va perdiendo fibras musculares de 1,5 a 2% de las fibras tipo 1. Esto conlleva a que tengamos una debilidad muscular. Adicionalmente, tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, pérdida o disminución del volumen de eyección. También tenemos disminución de la capacidad pulmonar, porque paciente que dura mucho tiempo en reposo es paciente que genera telectasia, neumonías a repetición por su tiempo prolongado en cama. También aumento de las infecciones urinarias, úlceras por presión, edema, y uno de los temas más importantes que día a día es con los que se lucha en las unidades de cuidados intensivos y también en las salas de hospitalización, y es el delirio. Paciente que dura mucho tiempo en cama es aquel paciente que siempre vamos a tener en delirio. Entonces, debido a esto, lo que tengo muchas cosas más para decirles, lo que nos conlleva el reposo prolongado. Pero entonces ustedes dirán, bueno, es un cuadro comparativo, pero entonces, ¿cuál es el beneficio? Entonces, les tengo la respuesta. El beneficio es el síndrome de desacondicionamiento físico. Eso es lo único que nuestro paciente que dure mucho tiempo en cama es lo que va a ganar. Síndrome de desacondicionamiento físico. Pero entonces ahí es donde empezamos y nos surgen muchas inquietudes, ¿como cuáles? ¿Cómo podemos prevenir el reposo prolongado? También nos sale, ¿lo podemos hacer mediante movilización temprana? ¿Podemos movilizar pacientes en UCI o en hospitalización? Incluso también los pacientes se pueden beneficiar de la movilización temprana, o tiene algún efecto adverso movilizar tempranamente al paciente. Entonces, antes que nada, para conocer o para que podamos entender mejor qué es la movilidad temprana, pues simplemente es un término muy sencillo y se define como aquel ejercicio activo que se inicia desde el segundo al quinto día, ya sea en un paciente que se encuentra en unidades de cuidados intensivos o hospitalización. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, siempre nos preguntamos, ¿y el paciente dónde lo podemos mover? Es una pregunta que tanto a los terapeutas como a los médicos también nos surge la inquietud de dónde podemos mover al paciente. El paciente lo podemos mover tanto en silla, y el paciente también lo podemos mover en la misma cama, sin ningún tipo de limitación. Pero, ¿cuándo debemos de tener la movilidad temprana? Entonces, existen muchos criterios que me van a decir, yo detengo la movilidad temprana en un paciente que presenta alguno de estos ítems que ustedes pueden ver al frente. Pacientes que requieren mucho soporte de oxígeno, pacientes que están inestables hemodinámicamente, que en el momento no requieren que los movamos, sino requiere es que estabilicemos su parte hemodinámica para que podamos mejorar
su rendimiento. Entonces, partiendo de toda esa introducción surge la inquietud, pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de la movilidad temprana? Siempre quise hacer esta presentación porque quería demostrarles que desde hace mucho tiempo se ha venido hecho una recopilación de muchos artículos científicos en donde han traído los beneficios de esta intervención. Este es un artículo que lo publicaron en una revista de fisioterapia cardiopulmonar en Estados Unidos, en donde tomaron muchos estudios que tenían ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados con análisis retrospectivos y prospectivos, en donde mostraron los beneficios de la movilidad temprana, en donde ellos pudieron demostrar que la movilidad temprana disminuía el tiempo de estancia en los sitios hospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos, disminuían las úlceras por presión. También podían medir la capacidad funcional con la que el paciente salía desde la alta hospitalaria. Entonces tuvieron índices de Bartel superiores, mayor independencia funcional en casa. Adicionalmente, cuando evaluaban en el cuestionario SF36, pudieron evidenciar que tenían mejor puntuación aquellos pacientes que hacían parte de los programas de movilidad temprana, ¿sí? Tenían menor síntomas de disnea, y esto lo que conllevó es a que en este estudio que hicieron la recopilación con una base de datos desde el 2000 hasta el 2012, pudieron evidenciar que la movilidad temprana tenía su beneficio, partiendo de que todas las complicaciones podían generarse o podían disminuirse con ayuda de esta intervención. Otro estudio más reciente que lo quise traer a cotación era los efectos de una rehabilitación temprana en los pacientes de debilidad que irían a una unidad de cuidados intensivos. Este fue un artículo que hicieron, lo publicaron en una revista de medicina crítica en el año 2020, donde tenían como objetivo inicialmente demostrar los efectos de una intervención de rehabilitación temprana en un grupo de pacientes. Tomaron una muestra de 150 pacientes donde la edad promedio eran 36 años y la mayoría de estos eran hombres, en donde se vieron sometidos a una serie de intervenciones en 4 niveles, donde iniciaba el paciente y desde el paciente inconsciente, donde teníamos que hacer, los fisioterapeutas debían hacer movilizaciones pasivas y aplicación de electroestimulación, hasta el 4.º nivel, donde el paciente ya podía ponerse de pie y hacer el traslado a cama. Entonces, ¿qué estudiaron ellos? Inicialmente estudiaron y evaluaron la fuerza muscular medida por la escala de la Medical Resource Council, en donde tuvieron una puntuación baja en esta escala, y también analizaron cómo podía influir los efectos de la sedación en estos pacientes, obteniendo donde los pacientes que mayor tiempo de sedación tuvieran eran donde tenían menor fuerza muscular al ser evaluados al salir de la unidad de cuidados intensivos. Pero cuando pudieron generar este tipo de intervención en estos 150 pacientes, pudieron evidenciar que esta intervención aumentaba la fuerza muscular y disminuía los efectos de la debilidad que adquirían las unidades de cuidados intensivos. Pero más que todo, hay muchísimos, pero muchos artículos que nos van siempre a defender que la movilidad temprana y la rehabilitación temprana es más un beneficio que un daño para el paciente. Entonces, la idea de esta ponencia, más que todo de mostrarle los efectos de la rehabilitación temprana, es empezar a cambiar o empezar a modificar pensamiento, empezar a modificar desde la persona que ingresa a las unidades de cuidados intensivos y la persona que está en hospitalización, de que entre más temprano movamos al paciente, va a ser un paciente que más rápido se va a ir de nuestra institución, y entonces va a generar menos costos para el sistema de salud, y también va a evitar muchos eventos adversos para nosotros. Entonces, no hay que tener miedo si el paciente está intubado, si el paciente tiene múltiples dispositivos externos. No hay que tener miedo a esto, el paciente se puede mover, siempre con una precaución. Entonces, la cantidad de artículos que hay en la actualidad han podido evocar o han podido quitar de nuestra mesa que el reposo prolongado es el beneficio para el paciente.
El paciente que más tiempo dura en cama es el paciente que más afecta. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, pero ya me habló de los beneficios. Entonces, ¿cuáles son? Ya me habló de los beneficios y lo que me dice la evidencia, pero ¿cuál es la realidad? Entonces, pues acá cabe aclarar que sí tengo conflicto de interés porque es un trabajo hecho por la Clínica Medical Duarte y el programa de fisioterapia, en donde nosotros mostramos cuál es la realidad de nosotros día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos y también dentro de nuestras salas de hospitalización. Entonces, quiero compartirles un pequeño video. ¿Tiene sonido? Bueno, hubiese sido mucho más divertido haberlos tenido audio. Eh, Esa es una recopilación de todo el trabajo duro que hemos hecho el grupo de fisioterapia junto en compañía con los médicos de las áreas de hospitalización y el personal de enfermería también de las áreas de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esta es nuestra realidad. La realidad es que sí podemos mover, sí podemos evitar la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, pero tiene que siempre iniciar desde el punto en que tenemos que cambiar la conciencia y pensar que entre más rápido movamos a nuestro paciente, más rápido va a salir para sus casas. Y siempre hay una frase que hace unos días escuché, debemos enviar personas funcionales, ¿sí? La misma persona que ingresó es la misma persona que debe salir, porque más allá de las cuatro paredes de la institución o de las otras instituciones, ellos tienen una vida y tienen también muchas cosas más por hacer. ¿Listo? Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería pedir.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. En ese momento teníamos planeado el tiempo de receso, pero por temas ya de tiempo vamos a hacer el receso, pues lo vamos a traer para acá, ¿sí? Entonces, en un momento vamos a traer el refrigerio y vamos a continuar con la tercera ponencia de esta tarde. Esta ponencia, Clostridium difficile, diagnóstico y tratamiento, está a cargo de la doctora Lorena Pavón. La vamos a hacer virtual. Ella es médico internista de la Universidad del Rosario, es infectóloga de la Universidad del Rosario también y máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Hola, buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes. Voy a poner la presentación. Listo, ahí está. ¿Ahí se está viendo? Sí, doctora.
Listo, vale, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Entonces mi tema se llama Clostridioides difíciles, diagnóstico y tratamiento. Y como ya me presentaron, soy Lorena Pavón Duarte, soy cucuteña, soy egresada del Colegio Calasanz de Cúcuta. Actualmente soy fellow de infectología, ya casi soy infectóloga, me faltan 17 días y he hecho todos mis estudios en la Universidad del Rosario acá en Bogotá. Quería agradecerles por esta invitación y a la doctora Liliana Flores también por la invitación. Entonces, voy a empezar con esta diapositiva y es que a veces la inercia médica no nos permite hacer cambio del chip mental respecto al nombre de los microorganismos. Entonces, inicialmente esta bacteria de la que yo voy a hablar se llamaba Clostridium o su género era Clostridium. Ahora ha cambiado desde el 2016 a Clostridioides por una clasificación o un cambio en la clasificación taxonómica. Actualmente al género Clostridioides pertenecen dos especies. Uno es el Clostridioides difficile, que es el microorganismo del que vamos a hablar el día de hoy, y el otro es el Clostridioides mangettoni, que no hace patología en humanos. Y respecto al género Clostridium, siguen existiendo las mismas especies cuyos nombres no se han cambiado, que son el Clostridium perfringens, el Clostridium septicum, el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum. Esta simplemente es una tabla para mostrarles cómo es la distribución en términos de las patologías del género Clostridium. Entonces, estas van a producir infección de tejidos blandos. El que más va a encontrarse aislados es el Clostridium perfringens y los otros son los síndromes neurológicos en el cual está el Clostridium perfringens también, el tetani y el botulinum produciendo estas enfermedades que aparecen en la columna de la derecha, y el Clostridioides difficile, que es el que vamos a hablar del día de hoy. Entonces, aquí yo les presento dos casos de dos pacientes de cardioinfantil, que es de donde yo trabajo en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Entonces, vemos que el primero es una paciente femenina de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial, lupus, viene siendo manejada con prednisolona 10 miligramos al día y adicionalmente tiene diabetes mellitus y es portadora de colostomía. La paciente ingresa por abdomen agudo, por lo que requiere traslado a la unidad de cuidado intensivo. Después de eso le hacen una laparotomía exploratoria y el hallazgo que se encuentra es una perforación de colon y una colección de la cavidad intraabdominal. Posteriormente le hacen lavado, colectomía, colocación de ileostomía con un aislamiento de un enterococo fecalis, por lo que recibe tratamiento antibiótico con piperacillina, tazobactam y tigecyclina. Y después de eso hace una infección de vías urinarias por un Proteus mirabilis que manejan con cefepime, y después de eso hace una bacteremia por un estafilococo aureus manejada con oxacilina. Entonces, si vemos en este primer caso, hay varios factores de riesgo que nos van a hacer sospechar de la infección por clostridioides. El primero es la edad, el segundo es la estancia en la unidad de cuidado intensivo, el tercero que vamos a deducir ahí en la estancia en la unidad de cuidado intensivo es que va a ser una estancia prolongada intrahospitalaria. El tercer factor ahí o cuarto va a ser la realización de procedimientos quirúrgicos intraabdominales y el último pues va a ser el uso de antibióticos de amplio espectro, y estos son los que se van a considerar como factores de riesgo. Mientras que el segundo caso es un caso de todos los días, una paciente de 91 años con antecedente de hipertensión, enfermedad ácido-péptica y hipotiroidismo que ingresa por deposiciones diarreicas de una semana de evolución con moco y emesis, con escasa tolerancia a la vía oral y que ambulatoriamente había recibido manejo con probióticos y con diosmectita. Entonces vemos que son casos que son completamente diferentes. El primero es mucho más dramático, el segundo casi no tiene factores de riesgo para clostridioides, pero ambas pacientes fueron diagnosticadas con la misma bacteria, entonces vamos a ver cuáles son los factores de riesgo asociados a esta patología. Respecto a las características microbiológicas, es un bacilo gram positivo anaerobio obligado, formador de esporas. Es un colonizador, es decir, que en la microbiota intestinal pueden existir clostridios, o sea, el género Clostridium, pero generalmente no habrá presencia de Clostridioides difficile en la mayoría de los pacientes adultos sanos, ya que va a colonizar entre 1 al 15% de ellos.
Respecto a los pacientes hospitalizados, puede colonizar hasta el 21% de ellos, y en los pacientes neonatos y lactantes puede colonizar hasta más del 50% de ellos, pero su característica es que acá en esta población no se va a producir infección o enfermedad asociada al clostridioides, mientras que en los pacientes adultos sí. Y esta que es una cepa hipervirulenta, que es la cepa NAP1, tiene una importancia teórica ya que produce aumento de la recurrencia de infecciones por clostridioides y tiene un pronóstico más desfavorable. Respecto a las características epidemiológicas, entonces estamos acostumbrados a que los casos de clostridioides sean descritos asociados a la atención sanitaria. Esta gráfica que aparece aquí en la izquierda tiene un buen número de casos que son de la comunidad. Sin embargo, cuando se estudiaron esos casos comunitarios, lo que arrojó el estudio fue que 82% de esos casos se habían expuesto a una entidad o a una IPS asistencial ambulatoria, es decir, a consulta externa. Es decir, que no eran casos propiamente o 100% comunitarios, sino que también habían tenido contacto en consulta externa. Respecto a los casos asociados a la atención sanitaria, vemos que están divididos en los casos que son comunitarios, que serían estos de acá, los casos que son intrahospitalarios y los casos que son asociados a residencia o a hogar geriátrico. Entonces, de estos casos asociados a la atención sanitaria, hasta el 94% ha tenido antecedente de atención sanitaria, es decir, de estar hospitalizado o de estar en contacto con alguna institución que preste asistencia sanitaria, por ejemplo, hemodiálisis, unidades de quimioterapia o el mismo hospital. Este es un mapa que está mostrando no la distribución del clostridioides, porque el clostridioides es ubicuo, quiere decir está en todas partes del mundo. Este mapa lo que está mostrando es la distribución de los linajes de la cepa NAP1, que dijimos que era la cepa hipervirulenta, que tiene dos linajes, el linaje 1 y el linaje 2. Ambos nacieron en Estados Unidos y el segundo nació en Estados Unidos con frontera con Canadá. El linaje 1 se fue hacia Europa y el linaje 2 se fue hacia Europa y hacia Australia. Entonces, en este mapa, cuando estemos interpretando estos mapas de distribución, siempre hay que tener cuidado y saber si este mapa está actualizado o no, o si se están excluyendo estudios de los países. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Colombia, en teoría, no tendría circulación de la cepa NAP1, sin embargo, pues ya les voy a mostrar que sí hay circulación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección por clostridioides difícil? Entonces, hay varios, pero el principal va a ser el uso de los antibióticos. Ese uso de los antibióticos puede variar en términos de número de antibióticos. Entre más antibióticos esté utilizando el paciente o se esté administrando, hay mayor riesgo de infección por clostridioides. Los días de antibiótico, entre más días, mayor riesgo, y el tipo de antibiótico. Entonces, los antibióticos a los que más se ha asociado la infección es a clindamicina, que fue el antibiótico con el que fue descrito la colitis pseudomembranosa asociada a clostridioides, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de segunda generación y de generaciones posteriores. Acá en los otros grupos de riesgo, ustedes ven que prácticamente están todos los grupos antibióticos, incluyendo los antibióticos a los cuales se les indica el tratamiento con infección con clostridioides. Respecto a los otros factores de riesgo, esto ha sido bastante discutido, los inhibidores de la bomba de protones, que como ustedes saben se formulan ampliamente. Ya vamos a ver un metaanálisis respecto a ese desenlace. La edad del paciente, entre más años, mayor riesgo. El ingreso hospitalario previo, la gravedad de las enfermedades de base, el antecedente de la cirugía abdominal, el uso de sonda nasogástrica, la duración del ingreso hospitalario y la residencia de larga estancia. Y hay otros factores que se han descrito para el riesgo de recurrencia. Ahora, lo que está escrito en los artículos de revisión es que hasta el 25% de los pacientes pueden tener episodios de recurrencia. Sin embargo, en Colombia este porcentaje es menor. ¿Qué factores se han descrito a la recurrencia? La infección previa que sea grave, la edad mayor de 65 años, la inmunosupresión, el uso de inhibidores de bomba de protones, la cepa hipervirulenta NAP1 y la ausencia
de anticuerpos en contra de la toxina A del Clostridioides. Entonces, para mostrarles cuál ha sido la relación con los inhibidores de bomba de protones y la infección por Clostridioides, este es un estudio que es de tipo metaanálisis, que se hizo incluyendo 56 estudios desde el 90 hasta el 2017, el cual incluyó 40 estudios de casos y controles y 16 cohortes, incluyendo 356.683 pacientes, lo cual es un número bastante grande. Y lo que ellos encuentran acá en el resultado final es que los inhibidores de bomba de protones sí estarían asociados a un mayor riesgo de infección por clostridioides difíciles. Sin embargo, esto ha sido controversial y todavía en los artículos de revisión lo mantienen como un tema controversial. Primero, porque los estudios son bastante heterogéneos. Segundo, porque son estudios observacionales, o sea, no vamos a encontrar estudios aleatorizados clínicos. Y tercero, porque muchos pacientes tienen los inhibidores de bomba de protones formulados, sin embargo, es una indicación que no está tan clara, ¿sí? O sea, están formulados ampliamente, pero el paciente puede que no tuviera la indicación realmente, entonces la infección pues asociada al medicamento no es tan creíble. Sin embargo, fuera de este metaanálisis hay otros 6 que también están mostrando que hay un aumento en el riesgo de la infección. En Colombia tenemos algunos estudios, yo les traigo 2, este que fue de un estudio hecho en Bogotá, en el cual lo que se evidenció fue que el uso previo de los antibióticos se vio hasta en el 94% de los pacientes y el contacto asistencial hospitalario, como les mostré en la diapositiva de la epidemiología, se encontró en los 3 meses previos a la infección hasta en el 66% de los pacientes y el uso de inhibidores de bomba de protones hasta el 50% de los pacientes. Este es un estudio que fue realizado en Cali y el objetivo del estudio era verificar si había circulación o no de la cepa NAP1. Ellos sí encontraron pacientes que eran positivos para la cepa. Nada más encontraron 9 pacientes en lo que se realizó el estudio, que fue en 3 años, y pacientes que eran negativos para la cepa NAP1. Lo otro que querían mirar era si había pacientes que eran positivos para la cepa, cuál era la diferencia con aquellos que no tenían la cepa. Entonces, lo que se evidenció en el estudio es que la presencia de la falla renal y la presencia de la comorbilidad de leucemia no era estadísticamente significativo entre los dos grupos. El uso del antibiótico previo tampoco tenía una diferencia estadísticamente significativa. Y respecto a la duración de los antibióticos, aquí realmente el desenlace es que más de 7 días de antibiótico lleva a mayor riesgo de infección, pero no necesariamente por una cepa o la otra. Y el antibiótico que se encontró formulado con mayor frecuencia fueron los carbapenémicos. Respecto a los desenlaces, yo les había dicho anteriormente que la cepa NAP1 se ha asociado con peor pronóstico o pronóstico desfavorable. Sin embargo, en este estudio de Cali, cuando se midieron las complicaciones, entre ellas incluida sepsis, muerte o muerte por cualquier causa, vemos que para los pacientes que eran positivos para la cepa NAP1, ninguno de estos presentó estas complicaciones. Entonces, realmente en estudios en Colombia que tengamos evidencia de que sí empeora el pronóstico no está tan claro. Respecto a la fisiopatología, hay 3 ítems que debemos revisar. Entonces, el primero es la microbiota. Es normal que exista microbiota intestinal. De hecho, tiene muchos efectos benéficos en el cuerpo. Y para que haya infección por clostridioides se debe presentar resistencia a la colonización. Entonces, normalmente tenemos bacilos gram negativos u otros tipos de bacteria tipo cocos, los cuales van a estar consumiendo nutrientes y haciendo metabolismo intestinal. Cuando existe la presencia del clostridioides, el clostridioides lo que hace es inhibir todas esas vías benéficas para el cuerpo, estimula la inflamación a nivel intestinal y activa las células inmunitarias. Estas células inmunitarias lo que van a hacer son aumentar la producción de las citoquinas y esas citoquinas van a generar inflamación intestinal. El segundo paso para que se produzca la infección por clostridioides es la esporulación y la producción de las toxinas. Entonces, como estamos hablando de una infección, siempre debe existir una puerta de entrada en el cuerpo. ¿Cuál es la puerta de entrada del clostridioides? La ingesta de las esporas, que sería este paso de acá. Después de esa ingesta de las esporas, tiene que haber una germinación de las esporas y
una adhesión al epitelio de la mucosa intestinal y ahí se genera la colonización. Entonces, como ustedes saben, es muy diferente hablar de colonización y de infección. Colonización únicamente está hablando de la presencia del microorganismo, más no de la enfermedad producida por el mismo. Cuando hay presencia de esporulación, ahí es cuando se va a presentar las manifestaciones clínicas de la infección. Entonces, lo primero que van a hacer las toxinas es dañar las uniones intercelulares de la mucosa intestinal. Eso va a generar una cascada inflamatoria de citoquinas con activación de polimorfonucleares que se van a depositar en la mucosa intestinal y van a generar las pseudomembranas, que son las formas características de la infección. Sin embargo, no todos los pacientes van a tener presencia de pseudomembranas. Hay varias toxinas asociadas al clostridioides. Las más conocidas son la A y la B. Sin embargo, están viendo acá que hay una gran cantidad de genes que codifican para toda la familia de las toxinas y hay otros factores de virulencia que han sido descritos como la proteína S, las proteasas, y la COT-E, que es un factor de virulencia de la capa de la espora. ¿Cuál va a ser la diana molecular de la toxina y por qué se va a generar daño a nivel intestinal? Entonces, la diana es la ROGTPasa y esta enzima lo que hace es modificar o favorecer la morfología del citoesqueleto de las células. Al tener la toxina de esta enzima e inhibir la acción, va a generar malformación en el citoesqueleto, en la barrera y en la señalización inmune de la mucosa intestinal. Por eso ustedes ven que aquí esta que sería la morfología normal se pierde completamente cuando hay infección activa. Estas son las, digamos, las estructuras de las enzimas. Esta es la A y esta es la B y ven que la similitud entre las dos es bastante, es más o menos del 66%. Y lo que va a generar a nivel molecular, como ya lo habíamos mencionado, es la alteración de la ROGTPasa. Entonces, al haber una inhibición de la glicosilación de la ROGTPasa, lo que se va a producir en últimas es que la célula va a presentar un cambio de forma hacia la forma redonda, va a producirse muerte celular e inflamación en la mucosa intestinal. Y hay otros tipos de toxinas que se han estudiado en el clostridioides diferente a la toxina A y a la toxina B, que es la toxina binaria, que es esta de acá, cuya diana molecular es diferente. En este caso va a ser la ADP GTPasa, que lo que va a hacer es inhibir la polimerización de la actina y producir una alteración del citosol y de la forma celular. Entonces, estas son las consecuencias que vamos a ver de la infección por clostridioides. Lo que se ve acá es un aumento del infiltrado inflamatorio bastante elevado y una alteración de las microvellosidades con ruptura de las mismas y formación de las pseudomembranas. Para el diagnóstico de la enfermedad vamos a tener en cuenta dos factores importantes. El primero es la clínica del paciente, que como ya les voy a mencionar es inespecífica, y la segunda es la prueba diagnóstica microbiológica. Entonces, para yo poder diagnosticar o para poder confirmarla, tengo que ver la presencia del clostridioides, que esto va a ser difícil porque el crecimiento en cultivo es poco específico, poco sensible, perdón, bastante específico pero insensible, o la presencia de los genes de la toxina del clostridioides o la detección de las toxinas. Entonces, la clínica puede ser en algunas ocasiones autolimitada. Sin embargo, cuando la clínica es autolimitada, pues los pacientes ni siquiera alcanzan a consultar. Y el espectro es bastante amplio porque pueden cursar con diarrea y llegar incluso a presentar peritonitis fulminante. Pueden o no presentar fiebre asociada. Respecto a las alteraciones de los paraclínicos, pueden tener leucocitosis, pueden tener injuria renal o hipoalbuminemia. Sin embargo, ninguno de estos criterios es definitivo diagnóstico. Y existen complicaciones que son colónicas o extracolónicas. Estas que aparecen acá al final son complicaciones colónicas, el megacolon tóxico, la perforación del colon y la peritonitis secundaria, y manifestaciones extracolónicas como infección del intestino delgado, puesto que el Clostridium generalmente se va a concentrar en el colon, bacteremia por Clostridium, lo cual es bastante infrecuente, artritis reactiva
también es infrecuente, y otro tipo de complicaciones que se han descrito, pero que probablemente no se asocien a clostridioides difíciles, sino a Clostridium perfringens. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal puede haber aumento en las exacerbaciones de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerativa, y en este grupo de pacientes esto va a conllevar a mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, requerimiento de cirugía o mayor evaluación endoscópica. Respecto al estudio en Bogotá que les había mencionado previamente, ellos evaluaron cuáles eran las características clínicas más frecuentes de los pacientes, incluyeron pacientes que estaban hospitalizados por más de 48 horas o que de alguna forma estuvieran en contacto con el sistema de salud, pacientes en hemodiálisis, quimioterapia, PHD, clínica de heridas, hogar geriátrico o unidad de crónicos. La mayoría de los pacientes eran pacientes de mayores de 65 años, aquí fue la mediana. Respecto a los paraclínicos, realmente no hubo una leucocitosis marcada, como ya ha sido descrito en algunos artículos de revisión. Los niveles de creatinina estaban normales y el síntoma más frecuente pues, fue la diarrea, malestar general y dolor abdominal típico de una colitis. Respecto a las pruebas diagnósticas, esta tabla es bastante amplia, sin embargo, podemos simplificarla diciendo que la prueba de la citotoxicidad celular y el cultivo toxigénico son pruebas que únicamente se consideran como de referencia, es decir, no se van a hacer en un hospital bajo ninguna circunstancia, sino únicamente probablemente en el Instituto Nacional de Salud, y la colonoscopia que previamente se podría utilizar como una herramienta diagnóstica ya no está recomendada por su baja sensibilidad. Eso es que básicamente las diagnósticas que nos quedan son la medición de la toxina, la medición de la glutamato deshidrogenasa, que es un producto del metabolismo de tiroides, y la prueba de identificación de ácidos nucleicos, que básicamente pues, es los paneles moleculares o la PCR. Es importante decir que estas pruebas no son para para seguimiento, perdón, sino únicamente para uso diagnóstico. Es decir, que el repetir estas pruebas probablemente nos vaya a salir el resultado que salió previamente, puesto que pueden durar hasta 6 semanas positivas. Respecto a la colonoscopia, estas son las imágenes que se ven típicamente en una infección por clostridioides. Entonces, lo que se ven son placas que pueden tener una coloración amarilla o blanca y que están rodeadas de hemorragia. Estas son las imágenes típicas del clostridioides. Y por supuesto, su afectación va a ser en el colon. Respecto a entonces cómo diagnosticar el clostridioides, aquí este algoritmo se ve un poco complejo, sin embargo, vamos a ir a tachar la prueba toxigénica y el cultivo toxigénico porque dijimos que eran de referencia, y respecto al cultivo, realmente es de difícil obtención, puesto que en la práctica clínica casi no vemos cultivos por Clostridium. Aquí yo les traigo uno que esto es bastante infrecuente, que de hecho es un hemocultivo positivo para Clostridium, y aquí está la desventaja del método automatizado, y es que no es capaz de identificar la especie. Sin embargo, este era un paciente que probablemente tenía una infección por Clostridium perfringens, más no por Clostridioides difícil, entonces el cultivo prácticamente que también lo podemos tachar. Entonces, para hacer el diagnóstico existen algunos algoritmos que se han diseñado, los cuales incluyen algoritmos de 2 pasos o de 3 pasos. Este es un algoritmo inicial que está recomendado por la Asociación de Gastroenterología, que fue publicado en el 2021. Lo que ellos mencionan es que inicialmente se debe hacer un test que sea bastante sensible, que puede ser la medición de la glutamato deshidrogenasa o la medición o la amplificación de ácidos nucleicos por técnica de PCR. En caso de que se haga cualquiera de estos dos exámenes y salga negativo inicial, pues se puede descartar la infección, específicamente si estamos hablando de prueba molecular. Si el examen inicial, que es bastante sensible, sale positivo, me está hablando de la presencia del clostridioides. Sin embargo, yo al principio les dije que el clostridioides podía colonizar. Entonces, para que se genere la infección, se necesita verificar la presencia de la producción de la toxina. Por eso es que este algoritmo está recomendando acá la medición de la toxina. Si la medición de la toxina es
positiva, entonces vamos a tener una infección por clostridioides difícile, y en caso de que los exámenes sean discordantes, estas pueden ser las posibles explicaciones. Uno es que sea un paciente colonizado si tiene la PCR positiva pero no está produciendo toxinas. Dos es que sea un falso negativo de la toxina o que la toxina se esté produciendo en un nivel tan bajo que ni siquiera alcance el examen a detectarlo. Sin embargo, cuando hay discordancia de estos exámenes, siempre se debe considerar la posibilidad de que el diagnóstico no sea una infección por clostridioides, sino que sea otro diagnóstico diferente. Está también este otro algoritmo que lo que hacen es hacer la medición de dos pruebas al mismo tiempo en vez de una y esperar el resultado, en la cual nos dicen que si los dos exámenes, la GDH más la toxina, están positivos, entonces sí hay una infección presente. Si los dos son negativos, entonces no hay infección. Y en el caso de que estén discordantes las pruebas, se puede hacer nuevamente la repetición de las mismas o hacer una PCR. Si la PCR está positiva, esto va a indicar que hay presencia del clostridioides, y si está negativa, pues no va a haber presencia del mismo. Hay otros artículos que intentan evaluar o comparar los algoritmos de 3 pasos respecto a los algoritmos de 2 pasos. Sin embargo, estos algoritmos para nuestro medio no son de utilidad, puesto que incluyen las pruebas de citotoxicidad celular que dijimos que eran de referencia y no se utilizan para diagnóstico en los hospitales. Respecto a la clasificación de la infección, esta clasificación realmente sirve más para identificar a aquellos pacientes que tengan una infección que sea no severa. Aquellos que se vayan a clasificar como severos van a tener una leucocitosis mayor a 15.000 o una creatinina mayor de 1.5, teniendo en cuenta que no aplica para pacientes que tengan enfermedad renal crónica con creatinina basal mayor a 1.5 o pacientes que tengan enfermedad hematológica cuyos conteos basales de glóbulos blancos sean más de 15.000. Y el episodio fulminante como aquel paciente que se presente con hipotensión o choque íleo o megacolon como complicación. Y pasando ya al tratamiento, lo primero que hay que hacer es discontinuar el antibiótico que llevó a la infección lo más pronto posible. Sin embargo, recuerden que ese antibiótico pudo haber sido administrado hasta 12 semanas antes del episodio, es decir, que puede que el paciente perfectamente ya no esté expuesto al antibiótico. Lo segundo es el tratamiento empírico. Entonces, si hay un paciente que tiene factores de riesgo y que tiene una clínica compatible, mientras yo espero la prueba diagnóstica, puedo iniciar tratamiento empírico, sobre todo si es un paciente que tiene una infección fulminante y aún no ha sido confirmado el aislamiento. Respecto a el tratamiento, voy a hacer una comparación entre las recomendaciones del 2018 de la ITSA y del 2019, que fue la última actualización, y lo que ellos inicialmente consideraban en el 2018 es que los episodios iniciales, los episodios severos iniciales, el episodio fulminante o la primera recurrencia o segunda recurrencia, ven aquí que la primera recomendación es vancomicina para todas estas presentaciones clínicas y dejaban a la fidaxomicina como una alternativa. También que el metronidazol, que anteriormente se estaba utilizando para infecciones leves, ya no está recomendada. Entonces, ¿por qué ya no está recomendado el metronidazol? Básicamente porque se hicieron las comparaciones entre metronidazol y vancomicina, que recuerden que esta vancomicina es oral. Los estudios antes del 2000 indicaban que no había una diferencia de desenlaces entre los dos antibióticos. Sin embargo, los estudios posteriores al 2000 sí identifican que hay una resolución de la diarrea que es más eficaz con el uso de vancomicina comparado con el metronidazol. Y lo otro es respecto a la resolución de la diarrea. Respecto a la resolución de la diarrea, después de un mes de haber iniciado el tratamiento, la fidaxomicina es superior a la vancomicina. Sin embargo, pues la diferencia no era estadísticamente, era sí estadísticamente significativo, sino que el intervalo estaba muy cercano al 1, ¿sí? El intervalo de confianza acá, cuando se hicieron los estudios. Entonces, inicialmente se consideró en el 2018 que la fidaxomicina para los episodios recurrentes podía ser una alternativa a la vancomicina. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el 2021?
perdón, ¿cuál es la diferencia con el 2021? Ya voy a acabar. Es que la ITSA recomienda inicialmente ahora la fidaxomicina, sin embargo hay que mencionar que en Colombia no hay disponibilidad de fidaxomicina y la recomendación de esto es porque a 4 semanas mejoran los desenlaces con el uso de la fidaxomicina. Y ya para terminar, hay que recordar cuáles son las medidas de prevención del tratamiento o de la infección de clostridioides y uno es evitar el ingreso hospitalario si el paciente no requiere estar hospitalizado. Dos es hacer precauciones tipo de barrera o aislamiento de contacto para evitar la transmisión de la infección, interrumpir el uso innecesario de tratamiento antibiótico, restaurar la flora, que esto digamos que no es una estrategia que se haga de manera frecuente, sino que es una estrategia a futuro con los trasplantes de materia fecal y reforzar la inmunidad, que en este momento pues no tenemos vacunas disponibles para clostridioides. Y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. Bien. Ok, sí, ya vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Hola, doctora Lorena, un gusto en conocerla. Hola, Y doctor, así ¿cómo está? bien, sí, señora, así como usted en su hospital ha tenido pues estos casos de Clostridium acá, pues es más o menos parecido. Mi pregunta es, pues, digamos que estos pacientes que nos ingresan, que tienen factores de riesgo, que es casi inevitable ponerle 1, 2 y hasta 3 antibióticos diferentes. Digamos que cuál podría ser la prevención ya en impacto, o sea, es decir, ahí dentro del, digamos, dentro de la hospitalización, que nos podría ayudar a prevenir tal vez el desenlace de que el paciente termine con una infección por Clostridium, además de las recomendaciones que nos dejó al final, ¿qué otra cosa podríamos hacer ya con el paciente, digamos, con todo el andamiaje? Sabe uno que va a desencadenar en eso. Esa es mi pregunta. Listo. Pues doctor, digamos que a veces es un poco difícil determinar esas estrategias de prevención porque son pacientes que definitivamente pues, van a tener factores de riesgo, pero el hecho de tener el factor de riesgo no quiere decir que se vaya a desencadenar la infección sí o sí en todos los pacientes que estemos utilizando antibióticos de amplio espectro. Entonces creo que la primera recomendación es definir si verdaderamente ese paciente al que le están colocando antibiótico necesita el antibiótico. Esa sería la primera recomendación. La segunda recomendación es definir si el espectro del antibiótico es adecuado y no se puede utilizar un espectro menor, porque digamos que entre menor espectro, menor riesgo de infección. Y el tercero es definir cuánto va a ser la duración de ese antibiótico, ¿sí? Entonces, han venido saliendo estudios que cada vez están cogiendo más fuerza de una estrategia que se llama shorter is better, que quiere decir entre más corto el tratamiento probablemente es mejor, ¿cierto? Porque hay incluso unos estudios en unidades de cuidado intensivo que entre los pacientes se han comparado, mejor dicho, los grupos de pacientes que tienen tratamientos antibióticos más prolongados con tratamientos antibióticos más cortos. Los pacientes con tratamiento prolongado tienen un mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? Que uno al principio diría, pero ¿por qué si en teoría estoy protegiendo a mi paciente contra infecciones, ¿sí? Y la respuesta es que la alteración de la microbiota del paciente secundaria al uso de antibiótico y a la colonización que se puede generar en UCI genera una mayor mortalidad, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias que yo mencioné van de la mano con una estrategia que se llama PROA, que es el programa de optimización de antimicrobianos, ¿cierto? Entonces, eso es bastante importante. Y la otra recomendación que digamos que han venido saliendo estudios de manera más frecuente es el uso de probióticos como una estrategia de prevención para la infección por clostridioides, ¿sí? Sin embargo, las guías, o por lo menos la guía del 2018, todavía no lo recomienda porque hay unos metaanálisis que sí están evidenciando que hay una protección, o sea, es decir, que sí está disminuyendo
la incidencia de la infección por clostridioides, pero es controversial. Y al mismo tiempo, pues los probióticos no son inocuos, ¿sí? Porque básicamente los probióticos son bacterias. Y hemos visto casos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, que pueden generar bacteremia secundaria al probiótico. Entonces le estamos añadiendo otro problema al paciente, ¿sí? Entonces yo creo que sí, probablemente muchos pacientes hospitalizados van a requerir uso de antibiótico, pero probablemente la recomendación más importante desde la infectología es verificar si ese paciente necesita el antibiótico y si es el antibiótico correcto y si verdaderamente ese paciente necesita dos antibióticos o si se puede con uno solo. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Primero, pues agradecerle por el seminario y por su apoyo en esta jornada. Quería hacerle pues relativamente dos preguntas. El tratamiento, ¿en qué casos lo podríamos extender a 15 días? Y segunda pregunta, ¿habrá algún beneficio en utilizar vancomicina en cápsulas o en ampolla? ¿Qué beneficios hay en eso? Gracias. Listo. Entonces, la primera pregunta, digamos que cuando uno busca en las guías de la EITSA dicen el tratamiento debe ser por 10 días. Y uno busca la información adicional en otras fuentes y dice el tratamiento debe ser de 10 a 14 días dependiendo de la evolución clínica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Que si el paciente ha tenido mejoría clínica a los 10 días suspender, ¿sí? Cuando estamos hablando de episodios iniciales y están siendo tratados con vancomicina. El tratamiento con metronidazol sí debería ser más hacia el 14 que hacia el 10 días. Sin embargo, el tratamiento con metronidazol únicamente está recomendado en aquellos casos en que definitivamente yo no puedo administrar vancomicina, ¿sí? ¿Y cuál es el único caso en el que yo no puedo administrar vancomicina? Es que no la tenga, ¿sí? Porque ni siquiera en los pacientes renales está contraindicada porque como es una administración oral, la absorción de la vancomicina oral es menos del 1%. Entonces, así el paciente esté con una injuria renal aguda, no importa, se le puede dar perfectamente la vancomicina. Y en aquellos pacientes, porque he tenido interconsultas de alergia a la vancomicina, siempre hay que verificar que efectivamente sea una alergia, no hay una prueba específica para esto, pero lo que quiero dar a entender es que se debe descartar que el paciente haya tenido una reacción por la infusión de la vancomicina, por haberla infundida muy rápido, ¿sí? En vez de que realmente sea una alergia. La siguiente pregunta era respecto a las cápsulas o a las ampollas. Entonces, realmente no hay una preferencia entre una u otra. Realmente las ampollas se pueden dar sin ningún problema cuando no hay disposición de las cápsulas. En mi institución lo que se hace es que el químico farmacéutico llena las cápsulas del medicamento según la dosis de la recomendación que uno esté dejando y para pacientes que tengan una infección leve se les está dando, digamos, la dotación o las dosis que vayan a necesitar de las cápsulas para que puedan completar el tratamiento en la casa y no requieran hospitalizaciones prolongadas. Gracias, doctora. Otra pregunta. Al terminar el primer esquema de tratamiento, correcto, que ya se definieron los días, pero son de esos pacientes que tienen diarreas crónicas, ¿con qué parámetros definimos que ya no hay más tratamiento? O sea, que ya damos por resuelta el proceso infeccioso. Gracias. Entonces, digamos que la infección por clostridium mencioné ahí en las diapositivas, puede tener una recurrencia hasta del 35%. Sin embargo, en Colombia y en general en la práctica clínica, uno no ve que 1 de cada 4 pacientes tenga una infección recurrente, ¿no? Entonces, ahí de pronto es que hay una diferencia de las cepas de Colombia comparado con las cepas en los que, digamos, se ha determinado este porcentaje. Entonces, el tratamiento, como dijimos, es de 10 días, ¿sí? Lo que yo debería hacer cuando el paciente persiste con la diarrea es ver si lo que hay es una recurrencia o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la identificación de la recurrencia? Entonces, primero es que el paciente haya mejorado la sintomatología clínica por la cual consultó y luego otra vez se exacerbaron los síntomas. Y el segundo, probablemente, si ustedes están haciendo diagnóstico con pruebas moleculares, que es realmente con la que la mayoría de hospitales hacemos el diagnóstico, ahí lo que yo sugeriría es ver si hay presencia de toxina o no, ¿sí? Que yo sé que puede ser demorado,
pero ahí habría que hacer un inmunoensayo con una toxina. Y lo otro a tener en cuenta es que si yo le vuelvo a hacer una PCR a mi paciente después de haber completado el tratamiento después de 10 días y vuelve a salir positiva la PCR, para mí es muy difícil decir si efectivamente hay una infección activa en ese momento, porque ustedes saben que la prueba molecular puede detectar incluso bacterias no viables, o sea, bacterias que estén muertas, ¿sí? O que ese paciente en un estado de inmunosupresión haya quedado colonizado. Entonces, ese paciente también va a marcar prueba molecular positiva. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, uno, la toxina, y dos, en este caso, yo creo que sí aplica la colonoscopia, ¿sí? Intentando buscar la presencia de las pseudomembranas, que uno diga, listo, sí, tiene una infección activa, o intentando buscar un diagnóstico diferencial que esté explicando la diarrea crónica y que no sea por la persistencia o la recurrencia de la infección. Doctora, muy gentil, gracias por sus respuestas. Doctor, una última pregunta, no sé si para no alargarnos tanto, ¿en qué va el tema del trasplante de materia fecal? ¿Cómo va Entonces, eso en la actualidad? Entonces, digamos que el tratamiento en Colombia se resume en una palabra que es vancomicina ahora, o dos palabras, pues. Hay otros esquemas que se han estudiado. Entonces, el que aparece en las guías y que de hecho está recomendado número 1 para cualquier instancia de clostridioides es la fidaxomicina. No tenemos en Colombia y digamos que yo hago la reflexión como verdaderamente será que sí hay necesidad del mismo y que nuestro sistema lo aguanta, porque cuando me puse a buscar cuál era el costo del tratamiento de la fidaxomicina, que es los mismos 10 días de la vancomicina, esos tratamientos pueden costar entre $1.500 y $4.000, que con este dólar pues ahí sí quedamos en la olla todos. Los otros tratamientos disponibles para clostridioides, entonces uno es el Beslotoxumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Que lo que hace es inhibir la toxina B del clostridioides. Entonces, para acordarse del mecanismo de acción, digo Beslotoxumab, empieza por B, inhibe la toxina B, listo. Todavía no está disponible tampoco en Colombia y digamos que la fidaxomicina fue aprobado por la FDA en 2011 y es la hora que no llega a Colombia. El anticuerpo monoclonal fue aprobado entre 2016 y 2018, es la hora que tampoco llega a Colombia. Y únicamente está aprobado para casos recurrentes en los cuales se debe repetir el ciclo antibiótico más la administración del anticuerpo monoclonal. Y respecto al trasplante de materia fecal, en las instituciones de Bogotá donde se hace trasplante, todavía, que yo sepa en mi conocimiento, no se está haciendo todavía trasplante de materia fecal. En la Fundación Cardioinfantil no, sino únicamente trasplante de órgano sólido. En Marley, que se hace trasplante hematológico, tampoco. Y en la Fundación Santa Fe, que yo sepa la última vez que pregunté, tampoco. Lo otro del trasplante de materia fecal es que no es tan sencillo como suena y todavía digamos que es una técnica que tiene muchos interrogantes en el sentido de que si bien es una técnica que no es nueva, sí, es vieja, desde el 2011 o antes de eso ya se estaban haciendo estudios de trasplante de materia fecal, es un poco difícil escoger el donante, empezando por allí, y el receptor, que es el paciente que tiene la infección recurrente, sí o sí, por guías, debe tener al menos 3 episodios de recurrencia de la infección, es decir, que todos los pacientes tampoco van a caber ahí. 2, los costos. Y 3, la forma de la administración, porque hay una administración que es enteral o por vía nasogástrica y hay otra administración que es por medio de colonoscopia. Entonces, todavía hay muchos interrogantes: cuál es la dosis, si se debe administrar con antibióticos o no, en qué momento, cuál es el donante ideal. Entonces, ahorita en Colombia la verdad es que todavía no se está haciendo y creo que todavía nos faltan bastantes datos de la literatura internacional para poder empezar a implementarlo acá. Listo. Doctora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. Doctora Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta tarde, en la jornada Bueno, académica. muchas gracias a ustedes, muchas gracias por las preguntas, estuvieron muy buenas. Permiso. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia: diabetes mellitus tipo 2 desde el día 0, atacando el problema. Para esta ponencia invito al doctor
Omar José Herrera Jurado. Médico de la Universidad del Norte, médico internista, Hospital Militar Central Cosme Argerich